El gobierno colombiano pidió la libertad bajo fianza del exministro Andrés Felipe Arias a través de una carta que presentó ante la justicia norteamericana. Fue a través de esta editorial del diario estadounidense Wall Street Journal que se conoció la existencia de la carta que, según la publicación, envió el embajador Francisco Santos haciendo la petición. El 10 de diciembre, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, escribió a la División Penal del Departamento de Justicia solicitando una fianza para el señor Arias. Horas más tarde de la publicación se conoció este oficio, que la Cancillería confirmó fue el que radicó el embajador en Washington, que demuestra que la carta fue presentada hace 8 días. El gobierno de Colombia solicita la consideración de la liberación del señor Arias en libertad bajo fianza, mientras que su apelación está pendiente en este caso. Él no representa un riesgo de fuga y, por lo tanto, su encarcelación es innecesaria. En el documento, el embajador asegura que la petición es solo por razones humanitarias y que la libertad bajo fianza tendrá un buen impacto en la familia del exministro, que está recluido en una cárcel de Florida. El gobierno de Colombia agradecería la rápida implementación de los pasos necesarios para que el señor Arias pueda ser liberado bajo fianza, para que él pueda pasar tiempo con su esposa e hijos pequeños, en especial durante esta época de vacaciones. El comité de ministros liderado por la Cancillería colombiana remitió el mes pasado a los entes judiciales que tuvieron que ver con la condena en contra del exministro de Agricultura en Colombia el concepto del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pide medidas para garantizarle a Arias la segunda instancia. De estos dos temas que acabamos de presentar, Mauricio, varias cosas interesantes por desmenuzar. Si quiere, empezamos hablando de la defensa que hace el presidente de su gabinete de ministros, que han tenido muchos traspiés y eso no se puede ocultar, pero me parece interesante que él salga con su liderazgo a decir: un momentico, aquí nadie me manda a decir que yo cambio a nadie, eso es potestad mía como presidente. Creo que eso está bien, ya usted me dirá su apreciación. Lo otro, pues lo que tiene que ver con esta carta que se conoce a través del Wall Street Journal, donde el gobierno pues pide la libertad bajo fianza de Andrés Felipe Arias. No es de extrañar, es de este gobierno. Andrés Felipe Arias fue funcionario del presidente Uribe, muy cercano a él, entonces creo que eso no debería sorprender. Sorprende si un poco otras revelaciones que se hacen en ese artículo, como por ejemplo que mencionan que la embajada de Estados Unidos en Bogotá ayudó a salir del país a Andrés Felipe Arias. Mira, Paula, vamos por partes. Como usted bien dice, aquí hay un par de temas para desmenuzar. El primero de ellos, la defensa del gabinete por parte del presidente Duque, pues es natural que un presidente defienda a su gabinete, eso sí a nadie debe sorprender. También es natural que si a un presidente algunas personas le piden que haga cambios, primero le hablaron de cambiar la cúpula militar, después le hablan de cambiar el gabinete, pues él termina diciendo: yo veré cuándo hago los cambios y yo soy quien lo evalúa. La cúpula militar se la empezaron a pedir el cambio desde el mismo 7 de agosto, terminó haciéndolo 4 meses después, terminó haciéndolo. No porque se lo hayan pedido, sino porque parecía algo natural que él trajera su propia cuadrilla y organizara, de acuerdo con las condiciones de orden público, una nueva cúpula militar. Ahora parece natural que el año entrante haya algunos cambios de gabinete. ¿Por qué? Por los fracasos evidentes de algunos de los ministros en la legislatura que está terminando en estos días, y además porque si el gobierno quiere verdaderamente hacer una nueva coalición política para tener mayor gobernabilidad en el Congreso, tendrá que meter y hacer algunos ajustes y meter a algunas personas de otros partidos. Por lo tanto, el cambio de gabinete se va a dar. Lo único que logran quienes le terminan diciendo hágale, 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 es que él salga y diga: pues le hago cuando quiera y de acuerdo con mi criterio, pero que va a haber cambios, va a haber cambios. En cuanto al segundo tema, recuerden ustedes más o menos el contexto. Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia a 17 años larguitos de condena por manejos irregulares del programa Agroingreso Seguro. Una vez fue condenado, salió del país, como dice Paula. El Wall Street Journal dice que fue ayudado por el gobierno de Estados Unidos a salir del país. Vaya usted a saber si el Wall Street Journal tiene razón o no tiene razón. Y estando en Estados Unidos, viene la solicitud de extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia para que lo extraditen de nuevo a Colombia en el año 2014. Él pide asilo político, no se lo dan. Posteriormente, en el año 2017, un juez dice: sí hay vía libre para que lo extraditen, pero inmediatamente el juez dice que sí. Andrés Felipe Arias presenta un derecho de habeas corpus frente a la justicia de Estados Unidos, frente al fiscal Jeff Sessions, ni más ni menos, y ese recurso último es el que está evaluándose en este momento. Mientras se evalúa si le dan la razón o no, él permanece en una prisión preventiva, mientras se evalúa si se extradita o no se extradita. Y esa prisión preventiva
a la que el gobierno colombiano, a través de su embajador en Washington, Francisco Santos, pide que le den libertad condicional mientras se termina de definir su situación judicial para que pase las festividades con su familia y demás. Solo 2 comentarios sobre esto. Paula dice, es natural que si el gobierno es del mismo partido del que era Andrés Felipe Arias, tome esta clase de decisiones. Ojo que en este largo periplo que yo acabo de decir, es la primera vez que el gobierno hace un pronunciamiento de este estilo. Se pronunció, como lo dijo Paula en la nota, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se han pronunciado distintas organizaciones, se han pronunciado el Poder Judicial de Estados Unidos, por supuesto la defensa de Andrés Felipe Arias. Es la primera vez que el gobierno colombiano dice, aquí queremos nosotros meter baza. Pero en segundo lugar, cualquiera diría, ¿y la separación de poderes qué? Si la Corte Suprema de Justicia está pidiendo una extradición, el Poder Ejecutivo colombiano tendría derecho a decir a Estados Unidos, por favor, dele libertad, no sé qué y si sé cuántos. Habrá quienes digan, lo único que está pidiendo el gobierno colombiano es libertad condicional mientras la justicia de Estados Unidos sigue su curso. No está pidiéndole a la justicia que cambie su concepto o que termine fallando en uno u otro sentido. Pero acuérdense de mí, en debates políticos y en la polarización que hay en Colombia, va a haber todo tipo de hipótesis y todo tipo de pronunciamientos. Vamos a ver si la carta de Francisco Santos termina, el embajador de Colombia en Washington, porque es el gobierno nacional a través de él el que hace esta solicitud, termina teniendo efecto, ¿sí o no?